אז אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות, Estamos leyendo del estudio de los 10 Sefirot, volumen número 2. El texto lo pueden encontrar en kabbalah.media.com. נקרא קודם את דברי הארי. סליחה. Empezamos con las palabras del Ari. Rav. 399 עוד זין. Vamos a leer el punto número 7 del Ari. Rav. Cuando el emanador quiso emanar el mundo de Nekudim y quiso traer las vasijas para que sean en el mundo inferior para recibir luz, el emanador Ein Sof vio que aún no había fuerza y habilidad de los inferiores de recibir esta luz que surgió de Nikve Einaim y se expandió desde el lugar del Tabur de Ak a su regalem. Esto será explicado más tarde. Consecuentemente, después de que emanó estas luces de Nekudim, había otra segunda restricción en Ak, similar a la restricción mencionada en Ein Sof. Él elevó toda la luz que se expandió en la interioridad de esta Ak, desde el lugar de su tabur abajo, arriba del lugar del tabur en el guf de Sak, dejando el lugar de tabur bajo abajo sin luces. Rab, lo que nos está diciendo aquí es que toda la luz que se expandió desde el Rosh de Sak hacia abajo, que llenó el parsuf de Sak, completamente ascendió por encima del tabur de Sak, y abajo del tabur de Sak la luz fue restringida. Eso es. Esto es llamado la segunda restricción. La segunda restricción. Punto número 8. Deberíamos entender una cosa de la otra. Ahora, todos los mundos emanados que brillan abajo de ellos siempre descienden como la parte inferior de Tiferet. Y esto es así porque arriba tenemos la mitad de Tiferet y Neji de Serampin brillan en su Nukba femenino. Y el Neji de Arin Ampin en Abba Beima brillan para Serampin. Y Neji de Atik Yomin para Arin Hampin. Además, este Tiferet y ese Neji de Ak brillan para Atik Yomin y para todo el mundo de Atzilut, como se explicará. Además, verás que la restricción es necesario que toda la elicitación de luces las emane. Se aclarará cómo Erampin también restringió sus luces Neji para emanar Serampin y su Nukba más tarde en su lugar. Esto está bien. Esto da aquí una continuidad de todas las luces que alcanzaron el Rosh de Sak y el Parsufim de Atik de Nikudim. Vamos a leer el 9. Punto número 9. Así, después de restringirse a sí mismo, colocó un parsá en medio de su guf, dentro de su lugar de tabur,
para separarlos. Este es el significado del versículo, que haya un firmamento en medio de las aguas y que separe las aguas de las aguas. También se menciona en el Zohar Bereshit, hay una membrana en medio de los intestinos. Se detiene desde arriba hacia abajo, atrae desde arriba y da hacia abajo. Es decir, que cierta repartición membrana del Guf tomó las luces hacia abajo y de que la pasó desde abajo hacia arriba, y esto es todo a través de una frontera llamada Parsá. Entonces, continuamos la lectura. Entonces, toda la luz permanece por encima de este Parsá y está allí apretada fuertemente. Luego rompe este Parsá y desciende para brillar en el resto del Guf desde Tabur hacia abajo. Sí, vamos con Kiev. Да, дорогой Раф, что значит, что он передает часть света снизу вверх с помощью парсы? Это мы будем учить. ¿Qué significa que pasa parte de la luz desde abajo del Parsa? Rav, no solamente la luz se expande desde abajo, sino también se eleva desde abajo hacia arriba. Esto sucede a través de esta estructura llamada Parsa, amigo. Ese es el tipo de deficiencia en Binah, de división en Binah. Es una, Rav dice, es una división, es una parte de Binah. Siguiente punto. Ciertamente la luz en el Tabur fue suficiente para el mundo de Atzilut ser capaz de recibir luz. Sin embargo, fue insuficiente para dar fuerza al mundo de Briah, para que estos dos sean capaces de recibir su luz. Por lo tanto, agregó otra fase para colocar la pantalla al Parsá. Resulta que esto es la restricción de la luz arriba, que Atzilut pueda recibir su luz. Y la razón es que con su descenso, una nueva luz emergió. Y ciertamente que esta luz vino disminuida. Así, aunque provenga del mismo Sag, podrían recibirlo. El asunto del Parsá ocurrió para que Briah también pudiera recibir su luz. Rav, sí. ¿Tenemos pregunta? No, tenemos una pregunta. Esperen, es un asunto aquí de pasar las luces arriba del Parsá y abajo del Parsá para crear un cierto orden, para que la Parsá funcione de tal manera que las luces se vuelvan organizadas por encima, abajo, arriba, abajo del Parsá, controle el Parsá el pase de las luces. ¿Qué pregunta hay ahí? Amigo, dice que la luz que ascendió, una nueva luz emergió y que fue disminuida. ¿Qué es esa luz y por qué fue disminuida? Rav, es disminuida porque ella tiene que pasar de acuerdo a la nueva vasija de la segunda restricción y por lo tanto no es la luz de la primera restricción, entonces es disminuida. Es la luz de Hasadim con la iluminación de Chokmah. No es la iluminación de Chokmah, si solamente hay la luz de Hasadim, y por eso solo esto puede pasar abajo de la Parsa. Es por eso que es llamada disminuida, la segunda restricción. Amigo, ¿por qué se considera como nueva? Porque no estaba ahí antes. Es el asunto de la recepción de las luces que no existía antes. Amigo. Entonces, ¿qué existía? Rav recibió las luces de Chokmah y Hasadim. Había vasijas de recibir con el fin de recibir y otorgar con el fin de recibir. Ambos estaban trabajando. Aquí hay vasijas solamente en otorgamiento con el fin de otorgar y recibir con el fin de otorgar no hay. Entonces, por eso que es llamada la segunda restricción. Amigo, gracias.
Bien, dice Raf. כן, י"א. בבקשה. Tenemos el punto 11. צריך לתת טעם למה הוצרך שני Deberíamos dar la razón por la que se necesitaban estas dos cosas. Primero, la restricción. Segundo, la colocación del parsa. Es que para que los inferiores puedan recibir la luz, esta debe ser atenuada y pasar por pantallas. En el mundo de Nekudim, ahí fue el comienzo principal del descubrimiento de las vasijas. La restricción fue necesaria para disminuir las luces, para que las vasijas de Nekudim puedan tolerarla. Además de que están restringidos ahí, se aprietan con fuerza y por lo tanto salen intensamente a través del Enaim y se expanden hacia abajo. Esto significa que aquí tiene que haber ambos, disminución, la disminución de las luces para que alcancen sus vasijas que están más y más restringidas. Siguiente punto, 12. También fue necesario colocar el parsa y atenuar las luces que salen por el parsa. La razón de la disminución adicional a través del parsa no es por el mundo de Nekudim mismo, que es el mundo de Atzilut, pero para el mundo de Biriah debajo de él, para que pudiera recibir la luz provocada, expandida por él. Ahora puedes entender cómo hay pantalla y parsa entre Biriah y Atzilut. Hay diferentes luces ahí en Atzilut y en Biriah, ¿verdad? En Atzilut podría ser la iluminación de Jochma y en Biriah solamente la luz de Hasadim. Sin embargo, desde Atzilut hasta lo que está por encima de ella, no hay necesidad de una pantalla real, solo la lejanía de la ubicación, que está por encima del mundo de la restricción. Entonces, entre la luz de la vasija, para que no haya una diferencia entre las vasijas, porque ambos, la luz de Jochma y la luz de Hasadim, se expanden. Esto se debe a que la luz se elevó por encima de Tabur y se alejó del punto opuesto al Tabur y descendió desde afuera. Continuamos, dice Rab, al punto 13. Punto 13. Deben entender lo que está escrito, de que cualquier surgimiento de nuevas luces y mundos adicionales es únicamente a través de la restricción de la luz. Esto se debe a que sí fue el mundo de restricción de Ein Sof para provocar Ak y Ak para provocar Nekudim, que es Atzilut. Todo esto está muy cerca de la abolición de los reyes y prohibido de suscitar en el P, ya que es un lugar alto. Rav, las luces que no surgen del P, del Parsuf, sino en cambio ahora tiene que haber unas restricciones adicionales con el fin de pasar la luz de arriba hacia abajo. Siguiente. Punto 14. Antes de la mencionada restricción y parsa, se encuentra que hay muchas luces ahí en el lugar del Hase y su ascenso a Mavin Nukvin fue beneficioso ahí. Comprenderás eso de lo que se ha escrito con respecto a Abba e Ima. Cada uno se dividió en dos, Abba e Israel, Saba, Binah y Tvuna. El erudito comprenderá que así fue aquí. Esto es así porque el nombre Ab de Ak son los Mohin dentro de Galgalta. Y el nombre Sag es desde Osen hasta el Tabur en su interior. No a la fase de luces salientes, en cambio en las luces internas de Ak, ellos mismos.
Así Ab, que es masculino, que son sus mohin, se acoplan con los gustos de Sag desde el interior de Ahab. Esos, a su vez, son las raíces de las luces y ramas que salen. Y estos gustos internos de Sag, Nukva femenino, y hacen un acoplamiento juntos. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es la medida de Abur en Sag y Ab? El tamim, el gusto de Sag, es Gar de Binah. Y hay luz de Jokma ahí. Y Ab también es el Parsuf que tiene Jokma. Por lo tanto, hay una conexión entre ambas. Y la restricción todavía no está ahí. PT 19. Buenos días, Rab. Buenos días, amigos. En el punto 14 dice que después de la restricción mencionada del Parsa había una luz en el lugar de Hase. ¿Qué relación hay entre la restricción del Parsa y por qué se necesita? Rab, el Parsa es la luz de Jokma, ya no puede aparecer hacia abajo. Amigo, ¿cuál es el papel de la restricción aquí? Rab, la segunda restricción con el fin de no pasar la luz de Jokma a las vasijas que están por debajo de la restricción, porque estos no pueden tolerarla, no pueden recibirla con el fin para otorgar. Con el fin para otorgar. Esto lo pueden hacer y eso es suficiente para la luz de Hasadim, pero para la luz de Jokma tiene que ser para recibir con el fin para otorgar. Esos no son capaces. Por lo tanto, abajo del Parsa no pasa estas luces hacia abajo. Amigo, entiendo aquí que también hay un asunto de la persona se envuelve en la restricción. Rab, diría que sí, como esto, que todo este sistema completo desde arriba, todo el camino hacia abajo, tiene definiciones de luces y las vasijas. Y la persona, quien está en este sistema de abajo hacia arriba, tiene que tomar para sí mismo las mismas leyes de las luces y las vasijas que bajan en cascada de arriba hacia abajo. Amigo, con el fin de encontrar restricción significa que abajo la luz no puede aparecer. Amigo, ¿cuál es el papel de la restricción? ¿Cuál es la esencia del Tzimtzum en mi acción? Rab, en la perspectiva del lado del inferior es restricción en su deseo, restringe su deseo para que con el fin de revelar el deseo de recibir de la luz de Jokma. ¿Sí? Rav, tengo una pregunta. Adelante, por favor, dice Rav. Parece que vamos a deseos mayores. ¿Qué significa corregirlo? ¿Qué es disminuirlo? Rav, por supuesto, las luces necesitan ser más grandes para poder corregir las vasijas rotas. Y es así como nosotros estudiamos, es así como más tarde trabajamos. Sin embargo, nuestro trabajo no es que nosotros nos calmemos. Sin embargo, con estas vasijas más tarde las levantamos. Y la corrección es en esto, de que nosotros elevamos estas vasijas hacia arriba y estas sean corregidas. Hacia abajo es imposible las correcciones.
Amigo, este proceso que aprendemos de abajo, las luces se disminuyen, porque no es con el fin de corregir las vasijas, lo entiendo, esto viene de llenarlas, Rav, esto es todo nuestro trabajo y aprendemos a entrar en estas vasijas y despertarlas hacia la conexión, corrección y a un ascenso. ¿Tienen más? Adelante, dice Rav. Está escrito que después de la restricción, la parsa luces en el lugar de Jase y que ¿qué significa que había muchas luces en el lugar de Jase y que no tenían registros? Rav, había registros de la primera restricción y en la segunda restricción estas tienen que ser corregidas y llenadas. Vamos a aprender esto. Bueno, vamos con Internet. ¿Cuál es el papel del Parsa durante la segunda restricción? Rav, el papel del Parsa es realmente grande, que las luces de arriba no sean capaces de ir hacia abajo del Parsa, solamente pequeñas luces. Y si nosotros queremos corregir, a llenar las vasijas, tenemos que elevarlas por encima del Parsa. Esto es llamado Hasab, un ascenso. El Parsa, cuando los seres creados comiencen a recibir con el fin para otorgar, recibir con el fin para otorgar, eso ya es realmente algo grande. Recibir con el fin para otorgar, eso es ya una corrección, una completa corrección de la segunda restricción, la cual no es simple. Entonces, primero recibimos la luz de Hasadim, que corrige para nosotros las vasijas de Hasadim, que son pequeñas, y comienzan a recibir las luces de las vasijas corregidas de recepción. Y nosotros podemos ya recibir con el fin para otorgar la luz de Jokma. Pero esto puede ser corregida solamente a través del Ahab, del ascenso, es decir, solamente con vasijas que elevamos de abajo del Parsa hacia arriba del Parsa. Y no hay nada más que hacer hasta el final de la corrección. El final de la corrección, cuando elevamos todas estas vasijas hacia arriba, esto es ya lo que es llamado una operación especial, que todas las vasijas que elevamos por arriba del Parsa, abajo del Parsa, de una manera que nosotros ya realizamos una completa corrección. Pregunta, ¿cuál es la conexión entre el Masá y el Parsa, la pantalla? Rav, la pantalla en toda parte, el Parsa es una frontera entre las vasijas de otorgamiento y las vasijas de recepción. Eso es el Parsa. Podemos decir, pregunta, que el Parsa es como una segunda pantalla. Raf, no. El Masaj, la pantalla es... La pantalla es la fuerza de superar, de ecualizar las vasijas de recepción con las vasijas de otorgamiento. Y el Parsa es la frontera que no permite a la luz superior aparecer más allá, hacia abajo, debido a la naturaleza de las vasijas que están por debajo del Parsa, que son completamente de deseo de recibir. Y solamente la luz de Hasadim puede expandirse por debajo del Parsa. Pregunta. Mac 25. ¿Por qué hay una necesidad de Masaj en Atzilut, en el Parzufim, si están en distancia? Rav, no hay condiciones ahí donde puedas trabajar con el deseo de recibir en la luz de Jokma.
Tienes ahí la fuerza de la pantalla, digamos, por debajo del tabur. Es posible recibir con el fin para otorgar con las vasijas de recepción, entonces no hay prohibición ahí. Pregunta, ¿es tabur una pantalla? Masaj, Rav, tabur es pantalla. Es una frontera de la expansión de la luz de Jochma. Pregunta. Hebreo 1. ¿Cuándo está el cli listo para una segunda restricción? Rav, la vasija está lista para una segunda restricción cuando esta puede otorgar con el fin para otorgar. Pregunta. ¿Cuál es una vasija alta o baja? Rav, es de acuerdo a la habilidad de superar, de acuerdo a la luz superior. Pregunta, ¿cuándo las nuevas luces emergieron de la restricción de las luces? Rav, debido a que la recepción de las luces en las vasijas con el fin para otorgar determina el grado del cli. La luz de Jochma, es decir, recibir con el fin para otorgar, que tiene una vasija alta que puede recibir del P en Galgalta de abajo y tiene la oportunidad de recibir la luz de Hasadim. Entonces es una vasija pequeña y débil, en concordancia y un lugar. Pregunta, ¿cuál es la revocación de los reyes? Rav, el rey viene de la palabra Melech, Malhut. Por lo tanto, Malhut es la fuerza del deseo de recibir con el fin de... Si la fuerza es recibir con el fin para otorgar, entonces el rey es bueno y corregido y tiene la fuerza con la intención de recibir con el fin de... Si esta fuerza de recibir con el fin para otorgar se pierde, entonces es llamada rota. Y en concordancia, su lugar es de tabur hacia abajo. Pregunta, ¿qué significa pasar las vasijas por encima del parsá? ¿Cómo está relacionado en el trabajo en fe por encima de la razón? Rav, tomar el kelim por debajo del parsá significa relacionar al masak para ser capaces de trabajar con las luces con el fin para otorgar. Pregunta, ¿gracias al parsá tenemos ocultación? Rav, sí y no. El parsá corrige. El parsá corrige. Pregunta, ¿cuál es la importancia de pasar las luces al mundo de Briá? Rav, la importancia de pasar las luces del mundo de Briá significa de arriba hacia abajo del parsá, es con el fin de corregir las vasijas para que sean capaces de subirse por arriba del parsá y por lo tanto traer llenado. Pregunta, una pregunta general. ¿Cómo correctamente atraer la luz de que reforma durante el estudio? Pienso acerca de las amigas que reciban la luz de una forma correcta. Rav, todos juntos, pero todos pedir juntos. Esta es la intención correcta. Siguiente. ¿De dónde vienen las preguntas? Mayormente vienen de Hebreo 1. Muy bien, dice Rav, bien hecho. Y este es el caso, entonces vamos a avanzar al artículo el Arvot. Rav, sí, al artículo Arvot. Vamos a cantar primero. Sí, seguro, dice Rav.